Amigos televidentes, de vuelta en su espacio Cerrando la Noche, y el día pasado se creó todo un revuelo en la sociedad dominicana, principalmente en el plano político, con la resolución de la Junta Central Electoral, que entendía que no era viable en estos momentos las actividades al aire libre y la promoción de candidatos a la presidencia de la República. Algunos sectores entienden que esta resolución afecta las aspiraciones del expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina. Sin embargo, pues muchos sectores de la sociedad han visto como buena esta medida, esta resolución de la Junta Central Electoral. Y hoy tenemos en nuestro set a una persona que creo que tiene la calidad, tiene la calidad para hablar totalmente de este tema. Nos referimos a don Salvador Ramos, quien en su actualidad es secretario de Asuntos Electorales del PRM, y hay que recordar que fue miembro de la Junta Central Electoral, en este caso presidente del Tribunal Contencioso. Buenas noches, don Salvador. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bien, gracias. Don Salvador, hemos escuchado ex presidente de la Junta Central Electoral hablar y dar su visto favorable en torno a esta resolución de la Junta Central Electoral que prohíbe la campaña de tiempo y sobre todo las movilizaciones y promoción al aire libre. ¿Cuál es la posición de Salvador Ramos como jurista, como abogado, como ex miembro de la Junta Central Electoral en torno a la misma? Mira, lo primero quiero darte las gracias por la oportunidad que me ha permitido estar en este programa que tiene tanta público y tantos admiradores. Gracias. Sabe que ese es un tema, si se quiere, muy debatido y si se quiere muy complejo en la sociedad dominicana, en la sociedad política dominicana. Porque desde hace tiempo se ha venido reclamando, pidiendo de que los partidos políticos no lancen candidatura, no lancen campañas a destiempo y que esperen los tiempos prudentes para ellos empezar a organizar sus actividades proselitistas. En la ley de partido político que yo he participado en representación del PRM en los grupos en el cual nosotros hemos ido a consensuar, uno de los temas que más nosotros hemos insistido, y todos hemos insistido, es que la campaña electoral y la promoción de candidaturas se hagan en tiempo reducido, próximo a la campaña, a la proclamación de las campañas electorales. Sin embargo, la Junta Central Electoral, por un poder constitucional que le otorga la Constitución, procedió a reglamentar los tiempos de campaña. Y recuérdense que hace un tiempo que el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño, dijo: si no aprueban la ley electoral, nosotros vamos a empezar a reglamentar todo el proceso. Recuerdo perfectamente. ¿Lo dijo? Claro que sí, sí. Él le dio una advertencia a los legisladores y también al sistema de partidos políticos de que él tenía la competencia de actuar con la delicadeza y la prudencia que demanda el momento. Entonces, lo que ha hecho la Junta Central Electoral en este momento no es paralizar la campaña interna, es la promoción de candidaturas, es la movilización de fuerza y fundamentalmente aquellas que se hacen como caravana, concentraciones en las calles, promoción de candidaturas individualmente. La Junta no ha en sentido alguno paralizado que los partidos políticos dentro de sus locales se reúnan, se asocien, como dice la Constitución. Tan permitido que cualquier candidato vaya al local de su partido y haga una reunión. Ahora, que un partido lance una candidatura a X cargo, presidencial, vicepresidencial, a cualquier cargo que sea electivo, de elección popular, y comience a hacer caravaneo, y comience a hacer concentración de fuerza, eso se llama una campaña a destiempo. O sea, y eso es lo que la Junta ha procedido a desentar
ni siquiera prohibir, a desentarle en ese sentido. Esta resolución, perdón, también tipifica o da un aclarando con relación a las promociones a través de las redes sociales, medios de comunicación, periódicos, prensa. Se está hablando de movilización, de traslado, de fuerza, de marcha se está hablando. La resolución no está promoviendo nada que no sea, bueno, ya vaya y cruza calle, cosas de esa naturaleza, pero que usted haga sus actividades dentro del marco de los locales, dentro del marco de las concentraciones, eso no está prohibido, eso la Junta no lo está prohibiendo. Y así lo dijo el presidente de la Junta en esta semana, aclaró ayer o antes de ayer, aclaró que no está prohibido, se está reduciendo el caravaneo y la cantidad de vallas y anuncios que esencialmente que tienen a la calle y pasan fundamentalmente a ocupar todos los espacios públicos. Eso es lo que la Junta ha querido. Y yo entiendo esto como un elemento de adecentar la política, el ejercicio de la política. Y no entiendo que no está dirigido contra nadie, porque lo que es igual no es ventaja. Claro, así es. Prácticamente. Lo que es igual no es ventaja. Si un partido lo hace, pues el otro lo puede hacer. O sea, no creo que está dirigido. El que está, ahora quizá la Junta debió no hablar en términos imperativos, sino en términos de advertencia. O sea, eso sí, quizá ahí yo me podría no poner de acuerdo con ellos. O sea, el término imperativo de que voy a mandar a despojar, o sea, que no llamar, darle tiempo prudente, porque nosotros cuando estábamos dirigiendo la Junta, nos tocó también tomar medidas de esa naturaleza, pero lo hacíamos como llamando la atención a los partidos políticos o llamando la atención a X candidato de que no debía hacer tal promoción o que no debía hacer tal actos porque eso interrumpía lo que era el tiempo normal que no estaba en los tiempos de campaña. Por ahí la Junta debió llamar a los partidos un llamado primero, un llamado porque como la Junta no tiene una guardia imperial para poder hacer imperativos. Solo en las elecciones, en el proceso electoral ya no tiene una guardia imperial para hacer la medida represiva, tendría que auxiliarse de Interior y Policía, o tendría que auxiliarse del Ayuntamiento para tomar algunas medidas, porque la Junta por sí no tiene esos mecanismos. Entonces debió ser un llamado a la atención, una advertencia a la atención fundamentalmente. Eso es lo que yo entiendo. Doctor, ¿puede esta medida coartar o limitar a aquellos candidatos que son principiantes, jóvenes, que no son muy conocidos? Entonces le deja al final poco tiempo para su promoción, para su posibilidad de acceder. Entonces tienen la ventaja aquellos que son muy conocidos, que tienen renombre. Entonces no pudiera buscarse un elemento en el cual aquellos que no tienen el acceso a medios de comunicación, que no tienen muchos recursos para en 4 meses armar una gran campaña, ¿no se ve un poco restrictivo para ese grupo de personas? Yo entiendo lo inverso. Yo entiendo que eso le favorece a los que no tienen recursos. Porque si un candidato joven comienza a movilizar fuerza, comienza a movilizar gente, eso cuesta recursos. Una de las cosas más costosas que tienen los partidos políticos ahora es la movilización de fuerzas, demostración de fuerza. Cuando tú ves 200, 300, 500 personas movilizándose ahí, eso tiene un costo económico. Y si tú no tienes recursos, tú no puedes movilizar una guagua, tú no puedes movilizar un camión o lo que sea, porque tú tienes que pagar el costo de la guagua, pagar el costo del camión y quizás también dar alguna dádiva a los que vienen a la movilización. Y eso la juventud no tiene, ni el que no tiene recursos para hacer campaña. Entonces, por eso en la ley de partidos políticos nuevos prohíbe ese tipo de actividad. Prohíbe ese tipo de actividad. Y por eso es que a veces no quieren ley de partidos políticos, porque a esa sí que lo prohíbe. Establece el tiempo que se va a movilizar, el tiempo que se va a establecer, la forma que se van a establecer y los métodos que se van a utilizar. Entonces, ahí sí que el que tiene más recursos moviliza más gente. Y eso entiendo que le va en perjuicio de las personas que de una u otra forma quieren insertarse en el mercado de las políticas a través
de cargo de aspiraciones a cargo de elección popular. Don Salvador, vamos a quitarle el traje, la investidura de ex presidente de la Junta del Tribunal Contencioso y ponerle el traje de dirigente del PRM, porque yo sé que usted es un hombre que sabe manejarse y diferenciar una cosa de la otra. Usted como secretario electoral entiende que es el momento oportuno y que están las condiciones dadas y que la sociedad así lo demanda de que podamos tener para el año 2020 ya una ley de partido. ¿Cree usted que se pueda lograr? ¿Hay consenso? Mira, se está haciendo esfuerzo para lograrse el consenso, los partidos políticos. Pero yo entiendo que desde el gobierno no existe voluntad política. No existe voluntad política. Pero no es desde ahora, no. Desde años atrás. Desde la década del 2009, 2012, en el 2013 nosotros tuvimos una comisión en la Pucamaima. Yo estaba en representación del PRD cuando es discutiendo un proyecto de ley de partido político y electoral y se boicoteó ese intento de darnos una ley electoral. Sin embargo, en este momento ya entiendo que la sociedad requiere, demanda, exige y pide una ley de partidos políticos. Y creo que esa provocación paradigmática que hizo el presidente de la Junta Central Electoral con esa resolución le da una advertencia al sistema de partidos políticos, al gobierno y a los demás sectores de la sociedad de que no deben dejar a libre albedrío de que a una interpretación la reglamentación de la campaña electoral del Tribunal Electoral. Y que es preferible ponerle una ley en la mano a la Junta Central Electoral para que la Junta Central Electoral se maneje con esa ley y no con un proceso de reglamentación que podrían suceder de manera circunstancial en diferentes coyunturas en ese momento. Es decir, que yo entiendo que este es el momento de darle una ley de partidos políticos. Con primaria cerrada o con primaria abierta. Cada quien tiene su preferencia, tiene su método de interpretación, pero yo entiendo que ya la ley de partidos políticos debe aprobarse. ¿Por qué? Porque la ley de partidos políticos no es solamente primaria. La ley de partidos políticos, la primaria es un elemento, pero ahí está reglamentado los tiempos de campaña, ahí está reglamentado el financiamiento, ahí está reglamentado el uso de los recursos del Estado, ahí está reglamentado, por ejemplo, el manejo de las nóminas públicas, o sea, en las cuotas de género, las cuotas de juventud. Es decir, todas esas cosas están en la ley de partidos políticos. Yo he visto cómo los partidos políticos y las fuerzas políticas han puesto tanta atención en el asunto primaria abierta o primaria cerrada y han opacado temas tan importantes como el financiamiento de campaña y los recursos, los orígenes de los recursos. Aquí nadie no ha dicho que en política el daño más grande es de dónde provienen los recursos de campaña. Porque prácticamente aquí ningún ciudadano que se dedique a trabajar, a producir dinero, sea a través del comercio o sea a través de una profesión liberal, puede aspirar a un cargo público porque no tiene recursos. ¿Por qué? Porque aquí tres personas pueden aspirar. Los que están ligados al narco, los que tienen banca y los que vienen manejan fondos públicos del Estado. Después nadie puede porque no tiene cómo sostener campaña. Entonces, lo más importante ahora, para lo que decía el colega, es que la juventud que quiere aspirar, que no tiene fondos para aspirar, es que reglamenten los gastos de campaña para que todo el mundo tenga un límite de gasto de campaña y todo el mundo pueda integrarse a las políticas. Y así tendríamos un Senado más sano, funcionarios más dedicados al ejercicio de la política con honestidad y con transparencia. Prácticamente
son los temas que yo entiendo fundamentales. No que primaria cerrada, que primaria abierta. Son fundamentales para el manejo de lo que es el problema interno en la fuerza política, porque como ya se dice que no tenemos actores entre los sistemas de partido político, y a mí me consta que es así, porque yo fui parte ahora mismo, miembro de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención del PRM, que recién finaliza. Terminamos ahora el 14 de junio. Y te puedo afirmar que es cierto que no existen actores entre los sistemas de partidos políticos que puedan administrar convenciones. Eso es cierto. Porque la descomposición que tiene el sistema de partidos políticos, la falta de disciplina interna en los partidos políticos y confianza y los también. intereses, y ahí mismo logramos la confianza que se mueve en el sistema de partidos políticos. Si es que le podemos llamar sistema de partidos políticos, porque podemos llamar que son conglomerados humanos que están unificados en busca de cuota de poder. Porque si estudiamos lo que es la clásica teoría del sistema de partido político, ninguno califican para eso. El que más se acercaba era el PLD y ha abandonado ya esa conducta, ya tampoco se puede decir que abarca lo que es el sistema de partido político. Hay un elemento, y es el elemento presupuestario para la Junta Central Electoral, poder administrar prácticamente dos elecciones, una en el 2019 y otra en el 2020. Las elecciones, sobre la base de lo que usted está planteando, es que la Junta administre y sea el ente árbitro que pueda hacer esto, pero ellos no tienen el presupuesto asignado para esta tarea, que es prácticamente administrar elecciones múltiples. Han dicho, he escuchado de opinión de que de los fondos que reciben los partidos políticos sean utilizados, parte de esos fondos, para administrar ese evento electoral interno, para la elección interna de sus propios candidatos. ¿Qué usted opina de eso? Mira, es cierto que el proyecto de ley de partidos políticos contempla que retenerle una determinada cantidad de dinero, un porcentaje, a los partidos políticos mayoritarios que vayan a participar en primaria, porque la propuesta nuestra es que los partidos minoritarios administren ellos su primaria, con el tipo que ellos entiendan, asamblea, lo que entiendan. Se le haga una deducción de un porcentaje para financiar las primarias. Pero es posible que quizá la deducción que se le hagan quizá no sea suficiente para administrar organizar las primarias, y el Estado tenga que hacer una contribución fundamental en eso. Nosotros ahora mismo hicimos una primaria, el PRM, y gastó como unos 35 millones de pesos. Disculpe, pero eso fue para las autoridades, no la parte electiva. La parte electiva, bueno. Pero es una convención, es una convención. Una convención. Sí, lo que sucede es que ahí no hay proselitismo del otro, igual que el otro. No, porque pasa es que el proselitismo lo hacen los candidatos. Exacto. Entonces la parte de administrar boleta, urna, desplazamiento. La Junta Central Electoral tiene un personal cautivo. Ese funcionario, esos fue empleado de la Junta, están ahí cobrando. Solamente un viático que queda ese día. Un viático. Sí. La Junta tiene un centro de cómputo que está ahí funcionando. Están como los guardias de la primera brigada, sentados esperando que lo llamen. Tienen un cuerpo de inspectores, tienen los mecanismos a su mano. Yo entiendo que el problema es hacer boleta, recibir candidatura y distribuirlo a nivel nacional. Y digo más, si el costo que debe pagar el Estado por tener el sistema de partido político vigente es muy importante. Porque el sistema de partido político no debe desaparecer. ¿Por qué? Porque si desaparece el sistema de partido político, desaparecen los actores para la gobernabilidad. ¿Con quién interactuar en momentos de crisis de la oposición? Entonces se requiere que esos actores para interactuar existan. Los partidos políticos son como la iglesia, son necesarios. Las iglesias son necesarias. Es un muro de contenciones. O sea, los ejércitos son necesarios en la sociedad. Las universidades son necesarias en las instituciones. Son instituciones de la sociedad. Las familias instituciones. Entonces,
el Estado debe tratar de que el sistema, proteger el sistema de partidos políticos. ¿Y cómo lo protege? Bueno, de que exista un sistema de partidos políticos saludables, que no se destruyan, que logren un estado de convivencia interno, pacífico, y de que sus actos de administración interna sean actos realmente que no generen crisis internas, como sucede en cada convención de los partidos, que terminan divididos, que terminan los candidatos enemigos, que existen hasta pérdidas de vidas humanas, que no se debe llegar a ese extremo, pero los intereses ponen en peligro la vida de cientos de compañeros que de una u otra forma chocan los intereses entre ellos. Porque te quiero decir que para unas personas que aspira a regidor o a vocal de un distrito de cualquier municipio, por distante que esté, para él esa es su presidencia. Claro. Sí. Y cuando a alguien le peligra ser vocal, o ser director, o ser regidor, le está atacando sus intereses personales. Y ahí entran los conflictos. Entonces ahí necesita un árbitro imparcial. Ahí necesita que entre la Junta Central Electoral. Y yo reitero y creo fundamentalmente de que es cierto que ningún partido está en condición de administrar convenciones. Y el que lo dice, el que lo maneja es un demagogo. Usa la demagogia. Además, nada más que ver cómo el Tribunal Superior Electoral no descansa conociendo conflictos internos de los partidos políticos. A diario. Todavía hoy se están conociendo los problemas internos del PRD y del Partido Reformista. ¿Y qué significa eso realmente? Es que no hay un estado de convivencia interna en el sistema de partidos políticos, que nos peleamos por pequeñas cosas. Además que no tenemos también un tribunal, un órgano disciplinario que se respete o que funcione de manera imparcial. Cuando usted habla de eso, se me recuerda aquella vez al doctor José Francisco Peña Gómez, que aquí en el distrito hubo una pugna entre varios candidatos que aspiraban a la alcaldía del distrito. Creo que estaba el hijo Jaque, Mariñi en ese entonces, y Miguel Vargas Maldonado, creo que eran los tres que aspiraban. Y cuando vio el inconveniente, el impar, dijo, bueno, está bien, para que se maten todos mis hijos, yo voy a asumir la candidatura. Yo voy a asumir la candidatura y ya. Pues así lo asumió. Y el problema resuelto. Sí, prácticamente. Porque habían líderes que tienen un peso. Es que ya desde hace un tiempo en República Dominicana y en otros países se ha dado cuenta de que los partidos no tienen actores en manejo de los problemas, de los conflictos internos, de los intereses internos que se movilizan y se mueven dentro del sistema de partidos políticos. Sí. Don Salvador, con su permiso y de los amigos televidentes, vamos a ir a una pequeña pausa. Luego de la pausa vamos a continuar esta interesante entrevista con don Salvador Ramos, quien es secretario electoral del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a la pausa. Amigos televidentes, de vuelta en su espacio Cerrando la Noche, conversamos con el doctor Salvador Ramos, secretario electoral del Partido Revolucionario Moderno. Don Salvador, parece que las condiciones están dadas para que tengamos una ley de partido. Se volvió a suspender nueva vez la reunión de la Cámara de Diputados, que está conociendo pues esta ley para la próxima semana. Al parecer los líderes a lo interno del PLD están llegando a un tipo de acuerdo, y yo creo que en el caso del PRM, como fuerza opositora mayoritaria, ya tiene una línea, y creo que escuché al señor Paliza, presidente del PRM, decir que van con las primarias pues abiertas. Al final, si son simultáneas o no, creo que todos están de acuerdo que sí, que sea la Junta, como usted señala, que supervise y que vigile pues el proceso. Vamos a suponer que eso se logra, que ya tenemos una ley de partido, pues viene el proceso interno en los partidos políticos y la Junta se aboca a tener que supervisar todo ese proceso para el año 2019. Pero vamos a hablar ya de las elecciones, el montaje de las elecciones para el año 2020. Tendríamos elecciones en febrero, que serían las municipales, y luego tendríamos en mayo las elecciones congresuales y presidenciales, y en dado caso de haber una segunda vuelta, entonces tendríamos otro proceso
electoral. Ya usted ahorita habló de que no podemos escatimar recursos, que la democracia vale eso y mucho más. Pero insistimos, ¿cuenta la Junta Electoral con los recursos para hacer frente, diríamos, a estas 3 campañas prácticamente, aunque ya ahorita Fausto le hizo una pregunta parecida? ¿Cuenta con los recursos? Mira, primero quiero aclarar del asunto del PRM. El PRM anoche, en una reunión que sostuvimos para discutir el tema de la primaria, la posición que iba a asumir con relación a la ley de partido, acordamos que primero que la Junta sea quien organice y dirija el proceso convencional. Nos pusimos de acuerdo. Es un elemento fundamental para nosotros. Segundo, que sean simultáneas. Tercero, que sea con el padrón cerrado. Pero le agregamos unas coletillas para hacer más viable la aprobación de la ley de partido político. No se diga que por el PRM no se aprobó la ley de partido político, que fue el problema de la modalidad, de que cada partido determine, cuando nos referimos a modalidades, si es con el padrón cerrado o con el padrón abierto. O sea, el partido va a decidir, o nos vamos con el padrón del partido o nos vamos con el padrón de la Junta. Esa modalidad la decide la autoridad interna del partido. Ahora, lo que nosotros no estamos negociando es que la organice la Junta y que sean simultáneas. Esa aclaración la queríamos dejar dicho. Con relación a la segunda pregunta, te quiero decir que yo entiendo que la Junta tiene recursos. Lo que tiene que insertarlo en el presupuesto del 2020, de 2019. Tendrá él que hay un presupuesto de pre-campaña que se va a elaborar este año, o sea, tendrá que depositarse en septiembre, octubre, aprobarse este año, y ya la Junta tendrá que someterse el presupuesto de pre-campaña electoral que comienza en agosto del 2019. Y como la ley de partido político prevé que las primarias se celebren en septiembre, octubre del 19, pues la Junta Central Electoral tendrá que, si ya la ley está vigente, también someter el presupuesto de la primaria para el año 2019. Y en el 2019 someterá el presupuesto de las elecciones del 2000, de las municipales y también de las presidenciales y la prevención de que exista una segunda vuelta en el caso de las presidenciales. Ese es un presupuesto que viene de los fondos generales de la nación y prácticamente tiene que ser de ahí que donde sale, porque la Junta no administra fondos, como no es autogestionarias, no le va a cobrar a los candidatos que se vayan a inscribir un porcentaje. Ni al votante es el Estado, son los fondos públicos. Y como decíamos hace un momento, ese es el costo de la democracia, la gobernabilidad. O sea, muchísimos países no lo gastan en boleta, ni en viático, ni en urna, pero lo gastan en bomba, en tiro, en guardia, en chamaco, en medicina para los heridos, en muchísimas cosas, en baja la producción, la crisis, destrucción de edificios, porque entonces nosotros yo prefiero que se inviertan en democracia y en paz y en orden y en elecciones, y que el pueblo sea el que decida el modelo de gobierno que tiene y el tipo de gobierno que quiere a través de las urnas, y que ese actor tan importante que se llama Junta Central Electoral, dale la vigencia y dale los recursos para que ellos sean que emitan o decidan cuáles son las autoridades que nos van a gobernar para el próximo cuatrenio presidencial y demás autoridades que nos van a gobernar. Una pregunta, que usted dice que el pueblo decida, me pregunto, usted como jurista,
¿existe la posibilidad de que se haga un plebiscito para determinar de una vez y por todas qué es lo que quiere la población, no lo que quieren algunos líderes que puedan tendenciar la actitud de que sea abierto, cerrado, de una u otra forma, de que se le diga a la nación, mire, ¿cómo que ustedes quieren que elijamos a los candidatos? ¿En una primaria abierta o cerrada? ¿Se puede? Mira, esa pregunta me la hizo Miguel Mejía hace un par de semanas que nos encontramos en un país. Y yo le dije que sí. Y yo parto del siguiente criterio. El derecho a elegir, de escoger los candidatos, es un derecho fundamental, ¿verdad? Derecho político. Los derechos políticos son derechos fundamentales. Y la Constitución nuestra establece que cuando se trata de materia de derechos fundamentales, procede el plebiscito referéndum. Entonces, nadie quitaría de que también si existe un tranque, pues se recurra a un plebiscito para decidir qué es lo que procede. Pero sucede que en nuestra costumbre jurídica no existe esa tradición. Y la gente, todo el mundo entiende que el Congreso es la representación del pueblo y deciden todo. Pero sería, a mi entender, yo lo vería como una misa de gloria, ¿verdad? Que se tome un método de escoger por el referéndum o el plebiscito, la decisión que se vaya a aplicar. Pero dirían entonces, saldrían a decir, pero mira, sale muy costoso, porque eso serían 5 elecciones. Entonces se va a organizar un plebiscito que va a costar todos los dineros del mundo, y luego se va a organizar la primaria que va a costar otra cantidad de dinero, y el Estado va a quebrar, se vaya en bancarrota los fondos públicos organizando procesos electorales. Pero desde el punto de vista jurídico, yo entiendo que procede que se haga ese tipo de consulta, entiendo yo, y eso lo conversé con Miguel Mejía, y Miguel Mejía me decía, yo también lo había pensado, y te estoy preguntando porque yo también lo había analizado, la procedencia. En algún momento se tiene que comenzar y crear las bases estructurales para que la población sea quien decida. Si es cierto que le dimos la facultad y no se ponen de acuerdo, entonces vamos a elaborar un método. Vamos a consultarle al pueblo. A consultar a la soberanía, a que es la soberana, al soberano que es el pueblo. Entonces, vámonos a él. Pero lo que pasa es que nosotros somos muy poco dados ahí al soberano. Bueno, tenemos miedo de que sean ellos que toman las decisiones que nosotros queremos tomar. Pero es que siempre al final los políticos quieren tomar sus decisiones ellos. En las elecciones es el pueblo que decide. Claro. Bueno, don Salvador, vemos que el PRM está haciendo cambios a raíz de la llegada ya de José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, presidente y secretario general. Vemos nombramientos, remociones, vemos que como que están impregnando de experiencia y juventud al PRM, que yo creo que es algo importante, tener esa sintonía, experiencia y juventud, tener personas que puedan pensar, irse más allá de las cosas que pueden ocurrir, y jóvenes dispuestos a recorrer, a andar el país, y sobre todo estar en sintonía con esa gran población de votantes, que casi el 60% de las personas que votan, la mayoría son jóvenes. ¿Cree usted que está el momento de que el PRM, como fuerza opositora número 1, pueda hacer opción de poder en el año 2020? Eso es lo que todos los partidos trabajan para eso. Pero yo quiero oírlo de su boca y decir, sí, estamos preparados y nos estamos fortaleciendo, mira los músculos ya, vamos a ganar. Mira, prácticamente no es que yo lo diga, porque si yo lo digo porque soy una persona interesada. No, sucede es que el PRM es, tú lo has dicho, es la principal fuerza política del país. Y nosotros somos una, si se quiere, en cuanto a estructuras políticas y en cuanto a organización jurídica, somos jóvenes, una fuerza joven. Nosotros quedamos la segunda fuerza más votada en el país. Nación grande. Nosotros estamos preparándonos para llegar al gobierno en el 2020. Y si tú observas el panorama jurídico, el arcoíris jurídico del país, al PLD nada más lo sustituye el PRM. Y nosotros estamos en el deber, en la obligación de nosotros llegar al gobierno, porque el país demanda de un cambio
en la dirección del rumbo del gobierno. O sea, hay un cansancio, en las políticas hay un cansancio. Y los periodistas lo saben. Los periodistas saben que ya ellos deben entregar el relevo fundamentalmente. Porque si alguien sabe de cansancio político y de agotamiento político, son los cuadros dirigentes del PLD. Entonces ya prácticamente la opción de nosotros gobernar en el 2020 es un hecho fundamentalmente. Yo no lo veo como una duda, no lo veo como nada. Y los cambios que han hecho Paliza y Carolina son los cambios correctos, porque ellos son jóvenes y sangre joven trae sangre jóvenes, fundamentalmente. Algunos viejos como yo y otros hemos logrado permanecer la experiencia vale, por la experiencia acumulada, pero fundamentalmente entendemos que ellos tienen que hacer los cambios, adecuar su administración acorde con lo que ellos piensan. Eso no quiere decir que los compañeros que de una u otra forma pasen, salgan de cualquier posición, se han retirado del partido. No, han pasado a ocupar otras posiciones o han pasado a ser parte de otro equipo. O sea, si el que estaba, por ejemplo, en áreas de educación pasó quizá al área electoral, O sea, pero todos tenemos responsabilidad política, todos tenemos responsabilidad política y compromiso de formar una fuerza coherente para nosotros alcanzar el gobierno en el 2000 y luego trabajar para el poder por años. Bueno, de verdad, don Salvador, suerte. Están trabajando para eso, porque hay que decirlo, el PRM está trabajando y la sociedad dominicana está vigilando esa oposición, porque los tiempos han cambiado. Tienen que ser oposición constructiva, oposición cuando en realidad la cosa hay que adversarla, no simplemente estar en desacuerdo simplemente por estar en desacuerdo, sino cuando las cosas la ameritan. Veremos cuál será el candidato. Sí. Bueno, gracias don Salvador Ramos, secretario electoral del Partido Revolucionario Moderno, por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias a ustedes, estamos a su orden. Muy buenas noches. Amigos televidentes, ustedes, gracias por el favor de la sintonía. Un servidor, Giovanni Almonte y Fausto Pérez Espinosa. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.